Vamos a abrir a preguntas-respuestas. Usted, Dulce Soto, Fernanda, usted y usted. Buenas noches, doctor. Eric Hernández, de Diario Basta, para el Grupo Cantón. Mi pregunta sería, ¿la saturación de los crematorios en la Ciudad de México y el Estado de México tiene que ver con que haya muchos cuerpos fallecidos en el área de hospitales? Como se pudo dar a conocer hace algunas horas, en el Hospital General de las Américas en Ecatepec. Igual, preguntarle, hay un caso en Chiconautla donde las lluvias han provocado que se genere lodo y basura. Esto hace que habitantes de la zona salgan ronchas y tengan condiciones como complicadas de salud. Esto haría que el brote de coronavirus afectara de una manera más rápida a los habitantes de la zona. Muchas gracias. Gracias. No sé qué esté pasando en Chiconautla, no conozco tampoco la localidad. La información es demasiado vaga. Ronchas que se causan por muchísimas razones, dudo que tengan alguna relación con COVID. Sobre lo que menciona de los crematorios, me ayuda a recordarles sobre la importancia de utilizar información creíble, información documentada, información válida y corroborarla con distintas fuentes. En las últimas 48 horas me ha llamado la atención ver en distintas fuentes informativas, incluyendo las redes sociales, una idea falsa, aquí lo aclaro, de que el gobierno ha obligado a hacer cremación de las personas que padecen COVID. No es el caso, es preferente en términos de reducción de riesgos, ciertamente es preferente, pero no hay ninguna obligación de que tengan que ser cremadas. Lo que existe es, desde hace 2 semanas, recordarán que aquí mismo presentamos la guía para el manejo de restos finales, es la prohibición de que se haga cremación de personas o de cuerpos que no han sido identificados o que no han sido reclamados. Y esto es precisamente porque, de acuerdo a la Ley General de Víctimas, hay un protocolo que debe garantizar que las personas son reconocibles mucho tiempo después de su inhumación, y entonces se procede a la inhumación. Ahora, una gran cantidad de personas, voluntariamente sus familias, han decidido utilizar el procedimiento de cremación como mecanismo de disposición final de cuerpos, que insisto, desde el punto de vista sanitario sí es preferente, pero no está obligado. Gracias. ¿Cuánto tardaría en trasladar los cuerpos de las personas, por ejemplo, del Hospital de las Américas, a sus familias o a presentarlos al crematorio, ¿no? ¿O por qué habría una cantidad de cuerpos tan elevada en la zona? Es muy variable el tiempo y depende de la disponibilidad de espacios, de crematorios, de carrozas, de servicios funerarios. Los servicios funerarios no son una sola compañía ni es una compañía privada. De hecho, solamente algunas de las instituciones, concretamente las de seguridad social, tienen crematorios, el IMSS, el ISSSTE, Pemex quizá, pero no es que exista un sistema nacional de servicios fúnebres. Estos servicios son servicios privados, realmente existen muy pocos servicios corporativos que tengan múltiples instalaciones, en la gran mayoría son servicios privados prácticamente de carácter familiar que existen en las colonias, en las localidades, en los pueblos. Gracias. Dulce Soto. Gracias. Retomando la pregunta de Eric, no sé si se refería a en cuánto tiempo pueden entregar el cadáver o el cuerpo de una persona que falleció en un hospital, tomando en cuenta que en el Hospital de las Américas, en donde un grupo de familiares entró por la fuerza y mostraron videos en donde al parecer los cuerpos estaban en espera de ser entregados y de informarse a las familias. Entonces, en el protocolo, ¿cuánto tiempo tendrían que tardarse o qué está pasando para informar a las familias? Por favor. La siguiente pregunta es, comentó que tienen algunos casos de portadores, si tienen la cifra de cuántos pacientes asintomáticos se registran hoy en día. Y una pregunta más es, ¿cuántos médicos especialistas han logrado contratar a través de la convocatoria que abrieron para reclutar a médicos para hacer frente a esta epidemia, tomando en cuenta que ya está prácticamente aquí el pico de mayor contagio en la zona metropolitana? Y si se ha modificado el factor de corrección, por favor. Usted me preguntaba eso el otro día. Vámonos en orden de lo que pregunta, ¿en cuánto tiempo se puede entregar los restos finales de una persona que perdió la vida por COVID? Lo más pronto posible. Es decir, no hay ninguna restricción, de hecho es deseable que sea pronto para que exista una reducción
de riesgos. El manejo está claramente descrito, les invito a que lean ustedes la guía técnica que presentamos hace más de 2 semanas, que la hicimos pública aquí, nos interesó mucho, vino la doctora Aletze de la Torre, quien coordinó el grupo técnico, la doctora es la directora general de Censida, es infectóloga, es internista y coordinó un grupo técnico que trabajó durante varias semanas para identificar todos los aspectos que tienen que ver con la disposición de restos finales. Un elemento muy crucial de esta guía técnica es el elemento de bioseguridad. Esto quiere decir garantizar que haya un riesgo mínimo, el mínimo posible, de que quienes manejan los restos finales pudieran infectarse, tanto en el hospital como los familiares, como las personas que trabajan precisamente en estas agencias fúnebres. Entonces, entre más expedito sea el proceso, mejor. De no poder ser expedito por razones varias, lo que se utiliza es un dispositivo que justamente se veía en este muy dramático video que hicieron pública ayer, que son estas bolsas. Estas bolsas no son cualquier cosa, son un equipo muy específico, tiene requerimientos específicos y se usa precisamente para aislar a los cuerpos y que estos cuerpos no tengan un alto potencial de infección hacia quienes los manejan. Lo que se hace es que en estas bolsas son selladas y se utiliza las soluciones desinfectantes de diversa naturaleza, especificadas también en la guía y en el reglamento de la Ley General de Salud para disposición de restos finales, y se sellan, se cierran las bolsas una vez que se ha puesto la solución desinfectante. No quiere decir que están embebidos en la solución, se pone por encima y se quedan cerradas. No conviene, no es para nada adecuado que se abran una vez que ocurrió esto, porque puede aumentar el riesgo de contaminación precisamente hacia las personas que están cercanas. Ahora, ¿qué puede pasar en términos del tiempo de procesamiento? Precisamente lo mismo que hemos estado advirtiendo que puede pasar cuando se saturan las unidades de salud. Entonces, no debemos perder de vista esto. Lo llevamos alertando desde la fase 1, lo alertamos desde antes que tuviéramos el primer caso. Dijimos claramente, cuando llegamos a la fase 3, el enorme riesgo es que se saturen todas las instalaciones de salud y obviamente en la medida en que COVID puede causar la muerte, también los procesos de atención de los restos finales. Entonces, localmente puede ocurrir esta saturación en un hospital en concreto si en el turno correspondiente hubo muchos casos y estos casos perdieron la vida. Puede ocurrir a nivel de un municipio, si el municipio tiene muy pocos servicios fúnebres. Puede ocurrir en una entidad federativa, si la entidad federativa tiene muy pocos servicios fúnebres. ¿Qué sucedió? ¿De brote, de contagio? Puede ocurrir, definitivamente. No es deseable que exista una manipulación no planeada, no estructurada de los restos fúnebres. Por eso me resulta particularmente dramático, por muchísimas razones que ahora mismo quiero comentar, lo que ocurrió ayer en el Hospital Las Américas del Catepec. En primer lugar, es dramático por la pérdida de las vidas, lo más importante. No queremos que pierda la vida nadie absolutamente, por COVID o por cualquier otra cosa, pero desafortunadamente es parte de la realidad. La gente pierde la vida. En México mueren 733,000 personas, si tomamos la estadística más reciente de 2018. Al año en México pierden la vida 733,000 personas. ¿De qué? De múltiples causas. Las primeras causas son enfermedades crónicas, son diabetes, y enfermedad cardíaca y cerebrovascular, insuficiencia del hígado, cáncer, son las causas principales de muerte. Lesiones de causa externa, por ejemplo, los accidentes de tráfico representan la primera causa de muerte en personas menores de 25 años. La primera causa de muerte. La primera causa de muerte. No quisiéramos que nadie pierda la vida. Entonces, esto me parece desde luego muy triste, que existan personas que en este momento están perdiendo la vida, ahora por lo que sabemos, también por esta epidemia, como sabemos que ocurre y ha ocurrido en todo el mundo. Entonces, mi pésame a la familia, obviamente por esta experiencia. Ahora, lo segundo que me parece también importante de comentar
y que lo habíamos comentado hace cerca de 3 semanas, y lo relaté con base en otra experiencia real que me compartió una colega especialista en terapia intensiva, se acordarán, es este fenómeno de desconcierto, de sorpresa. Este video nos mostraba a la familiar directa, me parece que era la mamá de la persona que perdió la vida, que decía: yo lo entregué en buenas condiciones y aquí se murió. Incluso empezaba una idea de que pudiera haber una acción dirigida para que la persona perdiera la vida. Esto desde luego me parece fuera de toda posibilidad, porque para eso los hospitales son todo lo contrario, son sitios de atención, no sitios de daño. Pero es tal el desconcierto, o fue tal el desconcierto de esta familia, y podría estar ocurriendo en muchos otros que no se documentan con un video que se propaga de manera masiva por las redes sociales y no pocos medios de comunicación que les interesa tener este tipo de noticias, más que otras quizá más informativas y analíticas. Pero este fenómeno de desconcierto tiene que ver con que las personas no tenían una identificación clara de qué quiere decir COVID, COVID grave. Y COVID grave es una enfermedad que causa neumonía, y que al causar neumonía, que es una inflamación de los pulmones, popularmente muchas veces conocida como pulmonía, las personas pueden perder la vida principalmente porque no pueden oxigenar la sangre. Nadie puede vivir 5 minutos sin oxígeno en la sangre. Más de 5 minutos, cuando la ausencia de oxígeno es absoluta. Cuando no es absoluta, porque no están funcionando eficientemente los pulmones, pero alcanzan a oxigenar un poco la sangre, lo que ocurre es que en pocos minutos o en pocas horas, dependiendo del grado de daño y del grado de ausencia de oxigenación, las personas pierden la vida. Entonces, lo que me parece también dramático es que no haya llegado información a todas las personas, o que a pesar de que haya llegado la información, haya personas que todavía no identifican a COVID como una epidemia grave. Espero que en ello no esté involucrado lo que ha ocurrido de desinformación. Cuando hay personas que propagan desinformación, o cuando hay medios de información que propagan desinformación. Espero que no sea causado por esto. Entonces, eso me parece grave. Y regresando a la experiencia de esta familia, quien lamento que haya perdido la vida uno de sus familiares, obviamente la tercera cosa que me preocupa es que al no tener conciencia o conocimiento o aceptación de esta situación que se puede presentar así como lo relataba dramáticamente la mamá de este muchacho: yo lo traje bien y murió. Sí, en pocos minutos, en pocas horas, una persona aparentemente en buen estado puede perder la vida por el COVID. Pero esta tercera cosa que me parece preocupante es lo que dice usted, Dulce, que pudiera haber infección por la manipulación precisamente que ocurrió aparentemente del cuerpo de la persona que perdió la vida. Gracias. Usted, por favor, Fernando. Por favor. El factor, ahorita retomo sobre factor de manera más amplia con la vigilancia centinela, que es a lo que usted está refiriendo. Vamos a darle allá de Fernanda hacia acá, adelante. Buenas tardes, doctor. Para glucosa atómica. El día de ayer inició el regreso de los médicos internos de pregrado de varias escuelas a los hospitales. Hubo dudas sobre el documento que emitió el doctor Javier Mancilla Ramírez, donde se les conmina a continuar con su formación. Esto generó controversia, ya que puede tomarse como un sinónimo de amenaza. Una inquietud antes de retirarse de los hospitales que tenían era que no se les estaba brindando equipo de protección. De hecho, yo se lo comenté aquí en 2 ocasiones. Lo recuerdo. Le quiero preguntar, ¿se ha tratado este tema en las reuniones con los secretarios de salud estatales? Si nos pudiera brindar una postura en torno a esto, ¿habrá algún respaldo para ellos por parte del gobierno federal? Si hay condiciones o existen amenazas en su contra, y si nos pudiera brindar un mensaje dirigido a los médicos internos, por favor. ¿Cómo no? Gracias. Voy a empezar, de hecho, con eso. Médicas y médicos internos de pregrado del país, independientemente de qué institución educativa están ustedes inscritas e inscritos.
Les recuerdo que cuando ustedes han vuelto al campo clínico a continuar con su formación en el 5º año de la educación médica, ustedes tienen una importantísima responsabilidad con su actividad, es decir, con lo que hacen en pro de contribuir a los equipos de salud para que atiendan a personas enfermas, pero no deben olvidar que en primerísimo lugar está su propia seguridad sanitaria. Todo lo que ustedes hagan en el campo clínico tiene que estar cuidadosamente organizado para que ustedes tengan la mejor y más alta protección en términos sanitarios. COVID, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, es una enfermedad altamente contagiosa que puede causar una forma clínica grave. Aunque la mayoría de ustedes son personas jóvenes y muy probablemente la mayoría de ustedes son personas sin enfermedades crónicas, todos y todas tienen un riesgo alto de infectarse cuando están en el espacio clínico. Entonces, apéguense a todos los lineamientos, lean la guía de control de infecciones que está disponible en el micrositio gubernamental desde hace más de 2 meses, coronavirus.gov.mx. Déjense guiar por sus mentores en la unidad clínica, atiendan a todas las indicaciones y solo acepten practicar procedimientos que sean seguros. Es preferente que ustedes se abstengan de practicar los procedimientos más riesgosos, en particular la intubación endotraqueal, la intubación de las personas que necesitan apoyo mecánico ventilatorio. Ese es mi mensaje para las médicas y médicos internos y cierro con un mensaje de agradecimiento a todas y todos ustedes, médicas y médicos internos, que tengan el espíritu de servicio, la voluntad, la dedicación de querer ayudar en este momento. Ahora, lo segundo que digo es, en atención a su pregunta, que efectivamente ya lo ha mencionado anteriormente, la responsabilidad de la seguridad de los y las estudiantes es de las instituciones educativas. En su momento las instituciones educativas, varias de ellas, no todas, pero varias de ellas decidieron de manera unilateral retirar a las médicas y médicos internos y están en su derecho y están en su obligación de hacerlo si consideran que es el mecanismo más efectivo de garantizar la protección de estos estudiantes. Respecto a los equipos de protección personal, toda persona que esté en el espacio clínico, es decir, las unidades de salud, debe tener acceso suficiente y oportuno a los equipos de protección personal y también debe atender las indicaciones de bioseguridad para tener el menor riesgo posible. Gracias. Las amenazas que están teniendo. Si alguien les amenaza, pues que denuncien las amenazas. No, nadie debe ser amenazado. Usted y usted. Y regresamos al factor que pide Dulce. Buenas tardes, doctor. Le quería hacer una cuestión. El día de ayer, ya que se iba, tocó lo de los ventiladores. Yo le quería preguntar, ¿cuál fue el inventario que ustedes recibieron a partir del año pasado? Se supone que tuvo que haber existido material, precisamente por lo que se tocó en la anterior pandemia, que fue la de ¿cómo se llama? H1N1 en 2009. Exactamente. Entonces esa sería la duda, si realmente se dejó equipado las instituciones de salud para que ahorita se pudiera atender pues esta nueva pandemia. Esa sería la pregunta que yo le quería realizar. Muy amable, gracias. Con mucho gusto. En general, lo hemos dicho desde antes del COVID, lo dijimos desde diciembre de 2018, cuando entramos a este periodo de gobierno. El Sistema Nacional de Salud de México tenía graves y extensas deficiencias. Esto no es producto de una decisión administrativa de la administración inmediata anterior. Esto es producto de 40 años de una inversión menor a la necesaria. Inversión no solamente en términos financieros, sino también en términos de desarrollo de las instalaciones, desarrollo del personal. Se forman pocos miembros del personal de salud en México desde hace cerca de 40 años, menos de los que se necesitaría.
Justamente distintas instituciones y organizaciones, una de ellas es la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, han publicado extensas y numerosas relatorías o análisis que muestran que México por mucho tiempo ha estado en los últimos lugares de desarrollo del sector salud. En el año 2000 se planeó y se instauró a partir de 2003 un modelo específico de financiamiento del sistema de salud para la población no asegurada, conocido como Seguro Popular, formalmente conocido como Sistema de Protección Social en Salud, que se suponía que tendría que ayudar a garantizar el financiamiento. Y creo que merece reconocimiento, porque hay evidencia de ello, que la entrada del Seguro Popular permitió que se garantizara o que se estableciera un mínimo de recursos para el sistema público de salud para población no asegurada. Desafortunadamente, la cantidad necesaria era mucho mayor y sigue siendo mucho mayor y no se logró tener suficientes médicos por enfermeras, hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, respecto a una epidemia, y más una epidemia como esta, que en 100 años, no es una metáfora, en 100 años no se ha presentado en el mundo una epidemia con esta magnitud, es imposible que haya un servicio de salud que esté anticipadamente preparado para un escenario de este, con el número de camas, número de médicos, etcétera. Lo vemos en otras partes del mundo, países que tienen sistemas de salud públicos muy robustos, también están enfrentando distintas insuficiencias. Le digo esto porque, bueno, le comento esto, doctor, porque a veces es un poco también ilógico que se exija lo que usted está comentando ahorita, el descuido que se tuvo en las anteriores administraciones, no es de la que usted dice, la de la pasada, no, sino que ya se viene arrastrando pues durante más de 36 años, ¿sí? Además de que pues pienso que sí es un poco injusto que a ustedes ahorita se les esté achacando la responsabilidad de lo que ahorita también acabaron de exponer los compañeros, ¿no? Al fin y al cabo también hay que reconocer la parte estatal, porque yo también le tengo que comentar, yo vivo aquí en el Estado de México, soy un ahora sí que soy habitante del Estado de México, y la persona que se encuentra el día de hoy encargada como gobernador, pues prácticamente ha sido una persona invisible, porque obviamente hay muchos factores, no los tengo que recalcar ahorita, hay muchos factores que a este personaje pues no se le reconocen por una situación que pasó en la elección pasada. Pero bueno, ese es otro tema, eso es lo que nada más le quería externar. Muchas gracias. Efectivamente, lo que es útil ahorita es enfocarnos en lo que estamos. En este momento estamos en la fase 3 de la pandemia de COVID, en el caso de México, y tenemos que asegurar, uno, que las personas se quedan en casa, porque al quedarse en casa disminuyen la cantidad de contagios que puede haber. Segundo, que exista una distribución apropiada de las personas que demandan servicios de salud para que no se saturen algunas unidades de salud y otras queden aún con ocupación disponible. Esto lo comentamos ayer a detalle cuando vino la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el director general del IMSS, y se puede ver en las gráficas. Todavía existe disponibilidad de espacio en muchos hospitales, tenemos más de 71% de disponibilidad a nivel nacional, y depende de que se utilicen y que las personas sean referidas oportunamente. Por eso hemos puesto a disposición, y esto ha ocurrido en otras entidades federativas, estos mecanismos de información al público. Ahora, cuando señala al gobierno del Estado de México, quiero decirle que tengo el gusto de haber estado todos nosotros hemos estado en contacto con el gobernador Alfredo del Mazo, quien ha estado contribuyendo muchísimo a este mecanismo de coordinación del Valle de México, y pienso que ha jugado un papel muy valioso, muy importante, de gran responsabilidad, de gran dedicación, al igual que su secretario de Salud, el doctor Gabriel Ochea, y el doctor Carlos Aranza. Yo pienso que están haciendo un papel de gran responsabilidad y muy contribuyente, no solo a la zona del Valle de México, sino en general al país. Usted. Adelante.
Muchas gracias. Doctor, buenas noches. Cindy Cerda de Canal 11. Hoy el presidente emitió un mensaje en un video y hablaba de que para la curva máxima de contagio se tendrá solamente apenas el número óptimo, así lo maneja él, de hospitalizados en terapia intensiva, 1,800 más o menos. Quiere decir que no habrá saturación hospitalaria para el manejo de esta gente en etapa crítica para esa fecha, esa curva que hablamos del 6 de mayo. Gracias. Como dijo la doctora Sheinbaum ayer, y lo he dicho yo en múltiples ocasiones, nosotros preferimos prepararnos para un escenario más desagradable, más retador. 1,800 camas, como lo mostramos ayer y en la mañana y en la noche, y en cualquier momento lo podemos volver a mostrar, es la predicción media que nos han hecho estos grupos científicos que nos asesoran. Es el 50% de probabilidad de que llegue a la máxima ocupación en un día sea 1,800. Esto se refiere al Valle de México, no es a nivel nacional, es Valle de México. Pero como relataba la doctora Sheinbaum, nosotros preferimos tomar la predicción más amplia que llega hasta el 90% de probabilidad y que son números aún mayores, cerca de 2,600. ¿Por qué razón? Porque esto nos permite aumentar la capacidad más allá del límite. Y los mecanismos son diversos. Uno muy importante es el que anunciamos ayer. El Instituto Mexicano del Seguro Social decide utilizar un mecanismo previsto en su ley del Seguro Social que le permite recibir personas no aseguradas. Hoy por la mañana tuvimos a la 1 de la tarde tuvimos la sesión del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, que convocó el maestro Zoé Robledo, y en este honorable Consejo Técnico se respaldó la decisión de esta medida. Esto nos permite equilibrar la oferta de espacios con la necesidad y no tener situaciones difíciles como las que también se relataba en los institutos nacionales de salud en la región de Tlalpan. Y otros mecanismos incluyen, como también lo hemos dicho, el tener unidades temporales. Esta unidad temporal COVID-19 que el sector privado instaló en el Centro Banamex va a ser de gran ayuda porque amplía la capacidad. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de su Secretaría de Salud, va a reconvertir hospitales adicionales, los que mencionó la doctora Sheinbaum, y todo esto nos va a permitir tener una capacidad ampliada. Ahora, un elemento adicional, y aquí quiero también referirme a la población, es acudir tempranamente a las consultas. Por eso insisto, lo dije hace un rato, lo vuelvo a decir, si usted es una persona que tiene diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad pulmonar o cardíaca crónicas, o fuma, tiene tabaquismo y presenta signos de COVID, no se espere a ser valorada o valorado en una unidad médica, no se espere, porque si usted se espera y llega demasiado tarde, la posibilidad de ayudarle se reduce, porque puede ser que tenga durante varias horas o acaso días disminución de la oxigenación sanguínea y eso empieza a causar daño a los órganos, de modo que cuando usted llega al hospital pudiera estar demasiado tarde y con demasiadas complicaciones. Y si es una persona de cualquier edad, tenga o no tenga estas condiciones de riesgo y presenta dificultad para respirar, acuda inmediatamente a las unidades de salud. Esto es importante porque en la medida en que logremos tener atenciones más tempranas, porque las personas acuden más tempranamente, disminuye la probabilidad de que necesiten terapia intensiva y un ventilador mecánico. Entonces pueden estar en otros espacios de hospitalización general, posiblemente con suplementación de oxígeno, pero no con intubación y ventilación mecánica. Brevemente nada más, se canceló el periodo extraordinario en diputados para estas medidas sanitarias, pero se instaló ya en comisión permanente, aunque van a acudir solamente 37 legisladores. ¿Qué tan recomendable es que se lleve a cabo? Es el día miércoles cuando se lleva a cabo esta sesión. Como saben ustedes, el diputado Mario Delgado y la presidenta del Senado, Mónica Fernández, me consultaron ayer, me parece que fue, me hicieron una consulta telefónica sobre
el escenario que ellos contemplaban, que era tener una sesión del Pleno del Congreso de la Unión, donde estamos hablando de 500 legisladoras y legisladores en la Cámara de Diputados y 128 miembros del Senado, más los indispensables equipos de apoyo. Entonces identificamos que esto podía ser una operación que involucrara más de 1000 personas en un espacio obviamente necesariamente cerrado, donde era muy difícil garantizar las condiciones de seguridad sanitaria. Y esto, de acuerdo al calendario que dispone el Poder Legislativo, esto no tiene nada que ver con el Ejecutivo, y ocurriría precisamente en el momento del pico epidémico. Entonces, mi recomendación fue, si esto es posible diferirlo por razones sanitarias, es lo más recomendable. Mi recomendación primaria es diferirlo por razones sanitarias para que no exista este riesgo. No olvidar que las y los legisladores vienen de toda la República. Entonces, en un momento dado, si se infectan aquí, van a ir a propagar la infección a sus comunidades, o si hay alta intensidad de transmisión en sus comunidades, lo van a traer de regreso aquí. Eso podría ser manejable. Usted. Y Dulce Soto le voy a tener que dejar para mañana. Gracias, doctor. Bueno, ahorita le explico. Carlos Padilla, de la revista Zócalo. Doctor, dos aspectos. Uno, a pesar de que nos encontramos en la fase 3 de la contingencia sanitaria, Televisión Azteca, a través de sus 3 estaciones televisoras, continúa incitando, fomentando entre pequeños empresarios el regreso de actividades. ¿Cuál sería su comentario al respecto? Y segundo, insistir, desafortunadamente todos los días nos comenta usted el número de nuevos fallecidos y esto va a continuar desafortunadamente, y pues existe la tradición aquí en México de velar a los cuerpos. Como usted dice, si la gente se encuentra en una situación de no saber qué hacer una vez que recibe la mala noticia de un fallecimiento, y ahora qué hacemos, ¿los velorios se hacen o no se hacen? No se hacen, ya lo explicamos. Por favor. Lean, por favor, la guía y ayúdenos. Ustedes son comunicadoras y comunicadores, ayúdenos, por favor. Ayúdenos a leer los documentos, procesarlos. Si tienen alguna duda, traigan la duda y con mucho gusto la resolvemos, pero para que no partamos de preguntas genéricas. Ustedes ayúdenos a transmitir la información al público. Hay un micrositio, un sitio web, coronavirus.gov.mx. Si lo pudieran proyectar, por favor. En este lugar, desde hace más de 2 meses, están todos los materiales técnicos que produce el gobierno federal para la asesoría de las comunidades específicas, el personal de salud y otros, y también para asesoría del público. Entonces, aquí pueden ver ustedes, ha venido el doctor Cortés a presentarlo varias veces, lo voy a volver a invitar. Hay una parte donde dice público general, y hay una sección donde dice personal de salud. Y en personal de salud están los documentos técnicos, en esta pestaña, si es tan amable. En la de arriba, personal de salud. Y están los documentos de consulta, y ahí están todas las guías técnicas. Hay una guía específica para la disposición y manejo de cadáveres. Es una situación muy dramática que requiere ser tomada muy en serio. ¿Por qué razón no se pueden hacer funerales? Y esto es muy importante que toda la población lo sepa, porque en la medida en que se abrevien, como le decía a Dulce Soto, se abrevien los tiempos de el proceso final, que puede ser cremación o puede ser inhumación, es decir, entierro, se disminuye la probabilidad de que se propague el virus. El virus se propaga por vía respiratoria, pero una persona que ha perdido la vida evidentemente ya no respira, pero todavía si las personas se acercan al cuerpo, besan el cuerpo, abrazan el cuerpo, como puede ocurrir y es legítimo que ocurra, eso representa un altísimo riesgo de que las personas familiares se contagien. Les pido, por favor, formalmente se los pido, lean estos documentos, en particular de los que estamos hablando, y ayúdenos en sus notas a dedicarlas a estos temas, para ayuda de toda la población. ¿Sí? A usted lo están viendo. Gracias, yo lo sé, aquí por eso lo hemos explicado, pero ayúdenos a multiplicar el mensaje, ¿no? Última pregunta, pero antes, para que no se quede Dulce Soto con la inquietud, se lo digo de manera breve. Este factor de corrección, no hay tal factor de corrección. Esto ha sido parte del ECO, donde se dedica la atención a cosas diferentes a las que aquí se dicen. En la vigilancia centinela, que la voy a volver a explicar con todo detalle, es un proceso eficiente de hacer vigilancia
a partir de un muestreo poblacional, un muestreo de unidades de salud. En México tenemos 26,000 unidades en el sector público, consultorios y centros de salud y hospitales, y 475 de ellas son unidades monitoras de enfermedad respiratoria aguda. Ahí se documenta qué tan frecuente es que se pida consulta por enfermedad respiratoria aguda, leve o grave. Y todos los casos graves en las 26,000 unidades se notifican. Ahí no hay que hacer ninguna corrección, ahí hay que documentarlo como está. Pero el resto de infecciones respiratorias agudas graves pueden ser grandes cantidades, millones. No quiere decir que hay millones de casos de COVID, que quede clarísimo, por favor. Pero lo que sí puede ocurrir es que un porcentaje de ellos tengan las manifestaciones clínicas de COVID. Y si tienen las manifestaciones clínicas de COVID, se vuelven casos sospechosos. Si son casos sospechosos, hay que hacerles una muestra para el proceso de laboratorio. Y como hemos relatado aquí, y lo relataremos cada semana, un porcentaje de las personas con muestras que se procesan en el laboratorio porque tienen los síntomas de COVID resultan positivas al mismo. ¿Qué porcentaje? Un porcentaje que va cambiando semana a semana. Porcentaje de positividad. Yo lo sé, se lo voy a decir a continuación. Se lo estoy explicando de manera panorámica. Y quiero saber si ese número en concreto se ha modificado ahora que estamos... Dulce, sí. Desde la primera vez que presentamos aquí... No hay número, se lo estoy explicando, no es que haya un prenúmero, se lo estoy explicando. De acuerdo a la frecuencia de consultas por enfermedad, antiguamente llamada tipo influenza, ahora enfermedad respiratoria aguda, que ocurren cada semana, se hace una estimación. Le voy a traer una tablita a usted y a todos mañana domingo, aquí trabajamos también el domingo, donde le voy a mostrar para cada una de las semanas, hasta la semana 16, que es 2 semanas atrás, en dónde vamos. ¿Por qué semana 16? Porque la vigilancia generalizada tiene cortes semanales y con el procesamiento tarda 2 semanas en tenerse el resultado de todo este procesamiento. No porque tarde el proceso en las oficinas federales, sino porque esto es la notificación de 26,000 unidades. Pero mañana se lo explico con todo detalle. ¿Los casos se pueden seguir multiplicando por 8 como había dicho al principio? Mañana se lo explico. Hoy no ponga eso en su nota, no ponga hay que multiplicar por 8 o por 30. Mañana se lo muestro a usted y a todos en detalle. Solo quería saber si se había modificado. No se preocupe, mañana se lo explico. Esto cambia cada semana. Cada semana cambia la proporción de personas que acuden a unidades de salud por síntomas parecidos a influenza o COVID. Cada semana cambia el porcentaje de aquellos que se les toman muestras y resultan positivos. Mañana domingo explicaremos, mañana es 3 de mayo, Día de los Albañiles, explicaremos la vigilancia centinela de enfermedad respiratoria nuevamente y con mucho gusto. Gracias. Usted queda pendiente. Mañana empezamos con usted.